El día domingo hablábamos sobre que Jesús es suficiente en nuestras vidas. Yo buscaba en el diccionario la palabra suficiente y lo primero que encontraba en el diccionario de la Real Academia es que existe. Y esto es una verdad porque Jesucristo existe hoy en día. Jesucristo no está muerto, Jesucristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, y yo le creo. Por tanto, entonces me sorprendía cómo en el diccionario el significado de la palabra suficiente es que existe. Sigue diciendo el diccionario, bastante para lo que se necesita. De igual forma me maravillo porque es una verdad acerca de Jesucristo. Jesucristo existe, Jesucristo es suficiente, Él existe y es bastante para lo que tú y yo, iglesia, necesitemos. Así que hoy sé libre en decir que Jesús es suficiente. Suficiente para tu familia, suficiente para tu salud, suficiente para tu economía, suficiente para tu negocio. Jesús es suficiente, es bastante para todo lo que necesitas. Voy a la lectura en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, donde dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo. Jesucristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Antes de que se subiera a la barca, la palabra nos dice que Jesús está rodeado de una multitud. Nos dice que unos cuantos le querían seguir, pero solamente los discípulos le siguieron. Se subieron a la barca con él. Usted y yo debemos recordar que la mayoría de los discípulos eran pescadores de oficio, por lo tanto ellos sabían lo que representaba el mar. Curiosamente, el mar de Galilea donde ellos estaban rodeados de colinas, por lo tanto era difícil, ¿verdad?, que se levantara una tempestad. Hoy como primer punto, yo quiero decirle que en medio de la aflicción debemos confiar en Dios. En medio de la aflicción debemos confiar en Dios. El versículo 35 al 37 doy lectura, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había antes en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Las personas que siguieron a Cristo, iglesia, los que se subieron a la barca, que tomaron la decisión de seguir a Cristo y se subieron a la barca juntamente con Él, ellos son los que vivieron la tempestad. Hay muchos tipos de personas, iglesia. Muchos que tenemos comezón de oír y estamos en tierra firme, parados, quietos. Hay otros tantos que nos metemos solo un poco a las aguas, solo un poco que nos cubren los tobillos o a veces hasta las rodillas. Y si tú recuerdas cuando estás parado frente al mar, el mar te va jalando, la arena te va apretando los pies, de tal forma que te van jalando al agua. Y hay otros que han tomado la decisión, han tenido la valentía de meterse mar adentro con Jesucristo, donde Él promete estar, sí, pero donde también nos dice que ahí habrá pruebas,
Su palabra nos dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Tendrán aflicciones, es correcto, en este mundo lo harán, lo tendrán, pero no olviden que yo estoy con ustedes. En medio de la tempestad, yo estoy con ustedes. ¿Tú hoy qué decides, iglesia? ¿Dónde decides estar? ¿En la multitud o en la barca? Y si estás en la barca y la aflicción es tanta que ves que ya estás hundiéndote, que ya te sientes que te ahogas, la pregunta ahora sería, ¿qué actitud estás tomando en esa barca, en esa tempestad, en esa tribulación? ¿Qué actitud estás tomando? Déjame decirte, iglesia, que he notado que cuando uno tiene falta de fe, el segundo paso es tener miedo. Cuando tú tienes falta de fe, por ende tienes miedo. Y hay veces que podemos ver que el miedo te hace reaccionar de una manera que no quieres hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, verdad, nos hemos llevado un susto tal vez con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres? No sabemos dónde están, no sabemos por qué no han llegado a la hora que dijeron, estamos preocupados. Y cuando sabemos algo de ellos, cuando hablamos por teléfono, cuando los vemos entrar por la puerta, lejos de recibirlos bien, lo primero que hacemos es cuestionarles de por qué han llegado a esa hora. Lo primero que hacemos es desahogar nuestro temor, tal vez de una manera grosera, porque nos hicieron tener miedo. Esto me lleva al punto número 2. Gózate en medio de la tribulación. Sí, es cierto, suena un poco extraño, pero es una verdad, es una palabra del Señor que nos dice, nos insta y nos dice, gózate en medio de la tribulación, hijo mío. Vemos el versículo 35 que dice, aquel día cuando la noche llegó, les dijo, pasemos al otro lado. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando la noche cae, Jesucristo les dice, pasemos al otro lado. Si tú y yo que no sabemos mucho de mar, sabemos que el mar en la noche es bravo, y aún así Jesucristo le dice a aquellos pescadores, ¿verdad? Aquellos discípulos que bien conocían el mar, les dice, pasemos al otro lado. Jesucristo sabía lo que venía. Jesucristo sabía a dónde los quería llevar. ¿A dónde te quiere llevar a ti? Confía en Él. En medio de la aflicción, confía en Él. Y cuando estés en la aflicción, no solamente confía en Él, gózate, porque Él está contigo. Jesús venía de hacer muchos milagros, iglesia, en este contexto. Venía de sanar leprosos, de echar fuera demonios, de levantar paralíticos. Venía de sanar a la suegra de Pedro. Pero esta vez el milagro que iba a hacer era contra la naturaleza, mostrando así que todo está sujeto a Él. Mira, yo no sé tú, pero cuando tiembla, cuando hay tsunamis, cuando hay erupción de volcán, cuando hay algún desastre natural, en verdad es el momento en que más vulnerable tú y yo nos sentimos, porque está fuera de nuestro alcance. Jesús en esta ocasión el milagro que decide hacer es mostrándole que todo, aún así la misma naturaleza está sujeta a Él. Y nos dice, confíen en mí y gócense en medio de la tribulación, porque no los voy a dejar, no te voy a desamparar. Sujétate de mi diestra, iglesia. Dice Él, pasemos al otro lado. Yo lo que veo aquí no es una pregunta, no es ni siquiera la más mínima duda. Es una orden, es una instrucción de nuestro Señor Jesucristo que les está diciendo, pasemos al otro lado. Es una orden. Por lo tanto, el Señor, sabiendo lo que puede venir, ve tu obediencia y entonces sucede el milagro, porque recuerda que detrás de un milagro siempre hay un acto de obediencia. Ahora, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Ciertamente ellos ya dieron un paso de fe,
que es subirse a la barca o a bogar más mar adentro, que no muchos lo hacen. Pero aún así Jesús les dice, pasemos al otro lado. Les está pidiendo un acto de fe, un paso mayor de fe. Está preparando su fe para que ésta sea aumentada, sea fortalecida. Pasemos al otro lado. No te quiero en este nivel, te quiero llevar a otro nivel. Y tú y yo en nuestras oraciones, te aseguro que hemos dicho, Señor, llévanos de gloria en gloria. Señor, llévanos de victoria en victoria. Pero recuerda que para que exista una victoria, antes tuvo que haber una guerra. Antes tuvo que haber una tribulación, para que entonces pudieras salir victorioso. Tú y yo decimos, Padre, llévanos de victoria en victoria, tu palabra lo dice, pero no olvidemos que antes de llegar a la victoria hay una batalla. Pero tampoco olvidemos que en medio de esa batalla está nuestro Señor Jesucristo peleando con nosotros. Y aunque parezca que Él está dormido en popa, recostada su cabeza, a pesar de la tribulación, aunque parezca que Él está dormido, porque tal vez tu oración no es escuchada, no es contestada, perdón, sientes que no te escucha, sientes que no está poniendo su mirada en ti, no temas. Jesucristo es suficiente para tu vida, para tu circunstancia, para cualquier cosa que estés pasando. Jesucristo es suficiente. Está dormido tal vez, pero está dormido a tu lado, en tu barca, en medio de tu problema, en medio de la tempestad. Confía en Él, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera, y yo le creo. Y Él nos dice que al que le busca, no le echa fuera. No le echa fuera, iglesia. Si tú le buscas, Él no te va a dejar fuera. Él te va a escuchar. Él va a estar atento a ti. Pero ojo, las cosas se hacen a su voluntad, no a la nuestra. Las cosas se hacen a su tiempo, que es perfecto. Él sabe cuándo, cómo, dónde, con quién. Confía en nuestro Señor Jesucristo. Con esto, iglesia, yo aprendo en este pasaje que existen dos tipos de tormentas. Cuando el Señor nos dice, pasemos al otro lado, en un acto, ¿verdad?, de orden, en una posición de orden, el Señor me está mostrando que existen dos tipos de tormentas, iglesia. Una tormenta de obediencia y una tormenta por desobediencia. Ambas nos van a reclamar santidad. El propósito de ambas tormentas, el fin de ambas tormentas es reclamarme santidad, pero tienen aspectos diferentes. Mientras que las tormentas por desobediencia son para corrección, la de obediencia son para fortalecerte, para perfeccionar tu carácter. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido tormentas porque en realidad hemos sido desobedientes? Y entonces necesitamos corrección. Su palabra en el libro de Hebreos, iglesia, me dice, ¿verdad?, que soy hijo. Y si entonces soy hijo, entonces el hijo recibe la disciplina del padre. Porque ¿cuál es ese hijo que no recibe la disciplina del padre? La palabra lo llama bastardo. Y déjame decirte, iglesia, que tú y yo no somos bastardos. Somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y como a hijos, entonces también se nos disciplina. Y tú y yo, si estamos en lugares incorrectos, en malos caminos, con malas decisiones, tenemos que hincarnos, tenemos que doblar rodilla y pedirle al Señor, Padre Santo, por favor, corrígeme. No me quiero apartar de ti. Si tú ves que he aprendido a caminar solo, Padre, si tú ves, Padre, que ya no hablo de ti, que ya no me apasiono por ti, Señor, que estoy buscando mi propia voluntad, que estoy caminando en mis propias fuerzas, por favor, corrígeme, Señor, porque yo quiero que estés en mi barca. Por fuerte que sean los vientos, yo quiero que estés en mi barca, Padre, porque contigo nada prevalecerá en contra de mí, Señor. Es una promesa y la tomamos y lo creemos, Padre Santo. Los discípulos obedecieron a Jesús. Y esa obediencia los llevó a estar en medio de la tempestad para que reconocieran que toda potestad le fue dada a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia trae bendición, iglesia. Aún en medio de la tempestad serás perfeccionado día a día, porque el que comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo, dice su palabra, y yo le creo. No te desanimes, iglesia.
Si hoy tú estás pasando por una tribulación, no te desanimes. Hoy quiero recordarte una palabra. Tal vez hoy estés en medio de la tormenta misma. Tal vez hoy sientas que estás ahogándote, que tu barco se está hundiendo, que tus fuerzas se están acabando y tu ánimo se está destrozando. Tal vez tú estés en este momento así, iglesia. Pero hoy yo te quiero recordar una palabra del Señor y la palabra es suficiente para tu vida. Y el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no serás quemado, ni la llama arderá en ti. Iglesia, Cristo es suficiente para tu economía, para tu salud, para tu familia, para tu trabajo. Cristo es suficiente. Confía en Él, gózate en medio de la tribulación, confía en Él, porque Él es suficiente para todo. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes su pastor,